Las horas de clase avanzaban sobre el curso y se hacía cada vez más difícil poder discernir qué era lo correcto y qué no. El Espíritu Santo se hizo presente, con una dulce voz y a la vez una seriedad que supera a todo orden humano. Jesús se hacía presente. El papiro John Ryland. El papiro John Ryland. En ningún momento mencionado, ni en introducción al Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, no rendido en ninguno de los momentos en la licenciatura, sonó en mi mente como una identidad, pero a la vez como algo muy, pero muy importante. Juan, el capítulo 18, va a narrar acerca de el papiro de John Ryland, P52. Es la más antigua copia descubierta de cualquier porción del Nuevo Testamento, remontándose a la primera mitad del siglo II después de Cristo. Es un pequeño fragmento de un códice o un texto como un libro moderno en contraste con un rollo. Este papiro es un papiro del Evangelio de Juan que contiene partes de Juan, el capítulo 18, 31 al 33. Y del otro lado un versículo del 37 al 38, versículo 37 al 38 del capítulo 18 del libro de Juan. Se adquirió en Egipto en el año 1920 y permanece en John Ryland Library en Manchester, Inglaterra. Encontramos entonces de que hay un papiro. Ese papiro es del siglo II después de Cristo y contiene específicamente versículos que hacen a la credibilidad de la teocracia en el mundo y que corresponden al tiempo de Jesús. Dice Mateo el capítulo 18 y el versículo 31: entonces, Juan el capítulo 18, el versículo 31, entonces Pilato les dijo: tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Entonces los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Los romanos se encontraban en una disputa porque tenían que ser y no ser de aquel pueblo judío. El imperio estaba en medio de los judíos gobernando y los judíos se acercan a aquel imperio en aquel momento que invadían aquel lugar a decirle: a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. El papiro de John Ryland iba a ser el centro de la discusión a lo largo de estos 2000 años de quién mató a Jesús, si Roma o el pueblo judío, si la ley del pueblo judío o la ley romana, si la ley romana y no el pueblo judío, según el versículo 31 del capítulo 18 de Juan. Entonces dice el versículo 32: así sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús que dijo señalando con qué clase de muerte había de morir. Dice el versículo 32. El papiro de John Ryland es un papiro que certifica de que el Padre Celestial programó con los concilios del cielo una muerte que Jesús iba a tener que enfrentar. La culpa
tanto del pueblo romano como del pueblo judío, se resume en algunos conceptos que llegaron a emitir tanto Italia, Roma como Israel. Fue una cortada. Fue una graduación, por así decirlo. Fue un curso. Quinto comercial del 96 no fue ni quinto comercial del 93 ni quinto comercial del 2000. Quinto comercial del 96 cometió errores, pero cometió asertividades. Lo mismo le pasó al pueblo romano y al pueblo judío. Aquella camada decidieron, pero el Padre ya lo había decidido para que se cumpliera la palabra de Jesús. El papiro de John Ryland es la premeditación del Padre de lo que Jesús iba a hacer para que la palabra quede y sea cumplida. Un papiro muy, pero muy importante. Dice el versículo 37 y 38 que se encuentra en el papiro. Entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo lo que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? El papiro de John Ryland, P52, no el conjunto musical. Es una reflexión constante de qué es la verdad y qué voz se está oyendo. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Han hecho hasta soldados químicos para destruir el centro de la voz. Han hecho programas de bloqueo para que otro hable por la voz de uno. Han hecho señales de engaño, donde es otro el que vive adentro y la imagen dice que le pertenece a otro inclusive. Nos encontramos en un tiempo moderno donde el cielo manda un mensaje. Es necesario que se cumpla la palabra de Jesús. Jesús enfrentó la muerte entendiendo que iba a haber cumplimiento de la palabra. Y posteriormente, antes de su crucifixión, explicó que el problema era un problema de las voces. Es interesante cómo es el manuscrito, cómo es el papiro en el cual estos versículos se encuentran específicamente escritos por el hermano de Jesús, Juan, como un tamaño minúsculo. Es un fragmento que testifica de la primera mitad del siglo II, que se leyó en Egipto, lejos de Asia Menor, el lugar más probable de su composición. Los teólogos afirman, los licenciados en teología, los estudiosos en teología, afirman de que el énfasis es que se leyó por primera vez en Egipto, ya lejos de Asia Menor. Geofísica, teológica, teleológica, es la comprensión de que Jesús es Egipto. Es el primer faraón, es el teólogo faraón
que reina en el cielo, que triunfó por medio de un Padre que lo naturalizó, adopción. Pero es interesante lo que enfatizan. Ya lejos de Asia Menor, ya lejos de Efeso, con otro tinte, con otra mirada, con otro caminar. El Evangelio de Juan se pudo haber compuesto mucho después del final del primer siglo, que hubiera tomado bastante tiempo para que hubiera sido aceptado y diseminado tan lejos de su lugar de origen. El manuscrito P52 es un fragmento que pudo haber sido copiado de 30 a 25 años después de la composición del propio Evangelio. Si te toman en cuenta que alguna de las partes de la literatura griega o latina o el manuscrito más antiguo se remonta a más de 1000 años después de la composición del texto original. El papiro de John Ryland es uno de los más originales por el tiempo que tuvo esa escritura posteriormente a la ascensión de Jesús. Cuanto más cerca a los acontecimientos y más alejado de la historia presente, ese texto tiene más validez y más legitimidad. El papiro de John Ryland es uno de los papiros más importantes en la era contemporánea. Un gran número de textos del Nuevo Testamento en griego dan buena razón para estar seguros de que es un manuscrito que refleja con precisión lo que es un manuscrito original a nivel inclusive arqueológico. Es interesante notar de que la elaboración de los papiros dejan una lección acerca de la especie para la cual se escribió las Sagradas Escrituras. El canon natural pasó a ser exclusividad para todo aquel ser viviente humano que decide luchar por y de lado del planeta Tierra y los procesos naturales, pero primeramente por la especie. A partir de allí es que la teología es la ciencia que lidera todo proceso natural dentro del planeta Tierra y las especies G1 y G2. Resulta ser de que este papiro proviene de una médula que es una planta acuática de la familia de las juncáceas. En el antiguo Egipto esta planta crecía especialmente en el delta del río Nilo, en los pantanos y los lagos. Las raíces se hundían en el lodo y sus largos tallos alcanzaban una altura entre 3 y 6 metros, terminando en flores grandes abiertas en forma de campana. El papiro se utilizaba para la fabricación inclusive de sandalias, de sogas y de prendas de vestir. Uno de los apellidos que lleva a Jesús allí en el cielo es el apellido Biblos, que viene de la elaboración de los papiros, inclusive del papiro 52. Es interesante cómo el proceso por el cual se pudo tener en el año 2023 un manuscrito del hermano de Juan años después de que Jesús ascendiera y ser uno de los papiros más importantes. Se extraía como una especie de papel de esos procesos de papiros, de esos tallos que sacaban de los lagos y los pantanos. Y se fabricaba de la siguiente manera: se quitaba la corteza exterior de los tallos de la planta, se cortaban en trozos de entre 40 centímetros y 50 centímetros
Luego se cortaba la parte interior fresca y medulosa en tiras delgadas. Esa savia que hacía a los trozos, hacía la naturaleza de un papel especial, preparaba el ambiente natural para poder realizar la escritura posteriormente. Se superponían sobre una especie dura de madera y se colocaban las nuevas tiras en forma en sentido transversal y después se unían para formar una sola golpeándolas con un mazo. Nos imaginamos entonces una madera, poniendo todas las como sogas, después poniendo otras sogas transversales y después con un mazo haciendo como un tipo de cuero duro, pero a la vez era un papel porque era solamente una planta, un tallo de planta. Una vez recortadas y alisadas, se obtenía una hoja de papel color blanco, pero con el tiempo se tomaba un color amarillento. Nos encontramos en un momento de la historia donde el planeta Tierra empieza a luchar por las especies, no en el sentido de seguir ahondando qué es lo que sucedió con los ejércitos químicos a nivel faraónico, tecnológico, convencional, qué es lo que ha sucedido, sino un momento en la historia de volver al color original. Los procesos naturales deben volver a ser prioridad en todo ser humano. Con tristeza en mi corazón resguardo la voz de algunos humanos que dicen: a vos te queda todavía el discernimiento de cómo sería la savia de esa planta, el amarillento de esos procesos. Han sustituido por procesos químicos los procesos naturales y han ido a estafar los procesos teológicos en formatos digitales. Toda autoridad debemos ser guías de la pureza para poder mantener el texto bíblico intacto y de esa manera valorar versículos como los que estoy exponiendo acerca de la verdad. Ojalá que sean momentos de reflexión para todos aquellos que tienen que discernir voces. Ojalá que sea un momento de reflexión para todos aquellos que deben ser celosas de sus hijos naturales, que nacen por procesos naturales. Y a partir de allí podamos tener la plena seguridad de que la voz oficial que se acepta es la voz del cielo. Jesús vino para que escuchemos su voz. Jesús vino para que permanezcan estos versículos como el Papiro 52. Y no podemos desperdiciar en estos momentos de la historia tal maravilloso y perfecto plan que sigue vigente en estos días difíciles, no solamente para América, sino para el mundo.